La oración Dios te bendiga mucho, eficaz. quería compartirte el devocional de este día que se encuentra en el capítulo 4 de Primera de Crónicas, en el versículo 9. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Y es lindo poder ver la respuesta de Dios en un corazón que clama a Él. Pero cuando leí este texto, lo primero que viene a mi mente es el versículo que dice que si pidiéramos algo conforme a su voluntad, Dios lo hace. Cuando ellos comenzaron a leer y a entender la historia del pueblo de Dios, se dan cuenta del respaldo que había en Dios en cuanto a ensanchar su territorio, porque era la tierra que Dios le había prometido que le iba a entregar. Entonces, al momento de hacer una oración conforme a la voluntad de Dios, la respuesta es inmediata. Algo que debemos aprender es que Dios responde de tres maneras. Dios te dice que sí, es decir, cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Dios hace la respuesta inmediata. Dios te dice que no, porque hay cosas que a veces pedimos que no son conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la nuestra, conforme a lo que nosotros creemos o pensamos. Y muchas veces eso no es lo correcto, ni tampoco es lo que te va a llevar hacia el propósito que Dios tiene. Y a veces Dios te dice, espera. No necesariamente esperar quiere decir que no o que sí, sino que todavía no es el tiempo y no es el momento, solamente Dios lo sabe. Y creo que la parte más difícil que nos toca como cristianos es cuando Dios te dice esperá, cuando Dios nos te da la respuesta de lo que estás buscando, cuando Dios no responde inmediatamente porque todavía no es el tiempo, no es el momento, y uno no quiere aceptar esa espera. De hecho, la espera para el cristiano muchas veces es el proceso más difícil de aguantar, pero es ahí donde la bendición se desata. Abraham esperó más de 20 años la promesa, y cada uno de aquellos que fueron llamados por Dios esperaron durante mucho tiempo el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Hoy por hoy, por medio de la gracia y del Espíritu Santo de Dios que nos tiene en una conexión directa con el Señor, porque antes la relación con Dios no era de todos, eran simplemente los sacerdotes que conectaban la vida espiritual del pueblo con Dios. Hoy nosotros, por medio del Espíritu Santo que fue pagado por el sacrificio de Jesús en la cruz, para que Él pueda tener una relación con nosotros, porque nosotros no podíamos, por cuanto todos habíamos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, el cual perdonó nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre y envió su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener una relación correcta con Dios, porque Jesús dijo que Él nos guiaría a toda verdad. Es más, cuando Él predica por última vez a sus discípulos, dice, no se muevan hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y Él es el que lo va a revestir de poder y autoridad para poder ir y predicar a las naciones, para poder darle vista a los ciegos, darle voz a los mudos, darle oído a los sordos, para levantar a aquellos que no podían caminar, a los paralíticos, para liberar a los endemoniados. O sea, hay una autoridad tan tremenda por medio de tener una relación con el Espíritu Santo, pero algo que nos enseña el Espíritu Santo es a orar conforme a la voluntad de Dios. Y esto es lo más importante que tenemos que aprender, que cuando nosotros oramos conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios quiere, Dios responde. ¿Y cómo conocemos el corazón de Dios? A través de las Escrituras. Cuando nosotros vamos leyendo la palabra, vamos aprendiendo cómo Dios se movía, lo que Dios hacía y lo que Dios respalda, y también lo que Dios desaprueba, lo que a Dios no le agrada, porque no es solamente leer por leer, sino entender y poder discernir el espíritu con el cual Dios está queriendo hacer algo en estos tiempos, y poder orar correctamente, porque dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho, y entender que nuestro tiempo de oración puede ser muy eficaz y de mucha bendición, no solamente para nosotros, sino para nuestro entorno. Por eso vemos que Jabes invocó el nombre de Dios de Israel, y él, sin darse cuenta, oró conforme a lo que Dios ya había prometido y establecido. Por eso la respuesta fue inmediata. Entonces nosotros debemos comenzar a aprender a orar conforme a la voluntad de Dios, a orar conforme a lo que Dios quiere y a lo que Dios establece, y eso va a bendecir no solo tu vida, sino todo tu alrededor, todo tu entorno, en los lugares donde te mueves. La bendición de Dios se va a desatar, porque la oración eficaz del justo, acordate, esto puede mucho. Una oración correcta, Dios la responde. Una oración conforme a su voluntad hace que milagros ocurran, que lo sobrenatural se desate. Pero es tiempo de comenzar a conocer las Escrituras y a tener una relación más profunda con el Señor. Que Dios te bendiga mucho y no te olvides compartir